Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy, ***. Prepárense porque el vídeo de hoy es, bueno, digamos que es mega explosivo. Estamos a punto de sumergirnos en el océano profundo y misterioso de Ander Zell, esa talentosísima actriz que nos ha robado el corazón no solo con su belleza de infarto, sino también con su versatilidad actoral y su carisma deslumbrante. Pero hoy no hablaremos solo de sus últimos proyectos, sus campañas publicitarias que la coronan como la reina de la moda turca, ni de sus looks más impactantes que incendian Instagram. No. Hoy vamos a adentrarnos en el laberinto de su vida amorosa, y el centro de ese laberinto tiene un nombre: Kerem Bürsin. Sí, lo oyeron bien. El mismísimo Kerem Bürsin, el galán que nos enamoró con su sonrisa pícara, su CEO estrella en Senkalkam, y por supuesto, su expareja, la pareja que para muchos era la encarnación del amor verdadero. Durante meses, años diría yo, hemos estado esperando con la paciencia de un santo y la curiosidad de un detective, que alguno de los dos rompiera el silencio de una vez por todas y nos regalara, aunque sea una migaja, de contexto sobre lo que realmente pasó entre ellos. Y aunque ambos han mantenido un perfil tan bajo que casi podríamos decir que se han hecho invisibles al respecto, expertos en el arte de la evasión, hoy vamos a desmenuzar cada indicio, cada rumor que ha volado como una mariposa en los mentideros de Estambul, cada declaración indirecta que se ha deslizado en alguna entrevista, cada gesto captado por un paparazzi que nos pueda dar una idea, aunque sea vaga, de lo que sucedió tras las cámaras, después de los focos, después de que la serie que los unió llegara a su fin. Y créanme, hay material para analizar. No solo tenemos sus entrevistas, sino también las declaraciones de amigos cercanos, bueno, al menos los que se atreven a hablar, las publicaciones en redes sociales, cada me gusta cuenta. Y hasta las supuestas filtraciones de fuentes anónimas que juran saberlo todo. Nos convertiremos en arqueólogos del corazón. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles: no se les olvide que se suscriban al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo, y confíen en mí, no se querrán perder nada, y que se unan a nuestra comunidad de chismosos profesionales. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos que harán temblar los cimientos de la farándula turca, análisis profundos de sus estrellas favoritas, y teorías conspirativas que los harán cuestionar todo lo que creen saber. No se lo pierdan. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios al final del vídeo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Son Team Ande? ¿Team Kerem? ¿O Team necesito saber toda la verdad? Quiero leerlos. ¿Listos para la explosión? ¿Preparados para el salseo? ¿Listos para descubrir si el amor realmente murió o si todavía hay una chispa encendida? Pues vamos allá. ***, la era Anker, un romance de telenovela hecho realidad ***. La relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin fue, sin duda alguna, uno de los fenómenos mediáticos más comentados, seguidos y sipeados, como dirían los jóvenes, de los últimos años. Desde el mismísimo instante en que se anunció que serían los protagonistas de Senkalkam, Llamas a mi puerta, la química entre ellos era palpable, casi tangible. Era como si los dioses del drama turco hubieran juntado dos imanes irresistibles. Y no solo en la pantalla, donde sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraban perdidamente en medio de enredos y situaciones cómicas, sino también fuera de ella. Los fans enloquecieron con cada interacción, cada mirada cómplice, cada comentario que se hacían públicamente, cada foto que publicaban juntos en sus redes sociales. La expectativa era altísima, casi insoportable, y para muchos, era absolutamente evidente que lo que había entre ellos era muchísimo más que una simple amistad, una simple relación profesional. Se olía a romance a kilómetros de distancia. Y como era de esperarse, el rumor, ese rumor que crecía día a día alimentado por las redes sociales y la prensa rosa turca, se confirmó. Después de meses de especulaciones, de negaciones tímidas, de evasivas estratégicas, Ande y Kerem anunciaron oficialmente, a través de un post en Instagram que rompió el internet, que estaban juntos. ¡Boom! Fue como un sueño hecho realidad para los fans, que no podían creer que su pareja favorita de la televisión, la pareja que los hacía suspirar cada noche frente al televisor, se había convertido en una pareja real, de carne y hueso.
Las redes sociales explotaron con felicitaciones, mensajes de amor incondicional, montajes de fotos de los dos tortolitos, memes divertidos y hashtags que se convirtieron en tendencia mundial. Decía que todo era perfecto, que el universo se había alineado para crear la pareja perfecta, que el amor verdadero existía y tenía nombre y apellido, Anker. Durante los meses que duró su relación, meses que para muchos fueron demasiado pocos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más populares, queridas y admiradas de Turquía. Viajaban juntos a destinos paradisíacos, desde las playas turquesas de las Maldivas hasta las calles empedradas de Italia, compartían fotos de sus momentos más íntimos en redes sociales, desayunos románticos, cenas a la luz de las velas, paseos por la playa al atardecer. Se mostraban muy enamorados en público, abrazos, besos, miradas que lo decían todo. Era evidente que se adoraban, que se complementaban, que estaban disfrutando al máximo de su relación, que vivían en una burbuja de felicidad. Se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para millones de personas en todo el mundo. La tormenta perfecta, el principio del fin. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las relaciones son tan efímeras como las tendencias de moda, la felicidad, esa felicidad que parecía eterna, no duró para siempre. A principios de 2022, como una sombra que se cierne sobre un día soleado, comenzaron a circular rumores de que Hande y Kerem estaban pasando por una crisis, que su relación estaba pendiendo de un hilo. Los fans, esos detectives incansables, notaron que ya no compartían fotos juntos en redes sociales, que no se les veía juntos en eventos públicos, que sus interacciones eran cada vez menos frecuentes, que algo había cambiado en su lenguaje corporal. Las alarmas empezaron a sonar. Aunque ambos intentaron negar los rumores al principio, con declaraciones ambiguas y sonrisas forzadas, la verdad era demasiado evidente para ser ignorada. Finalmente, como un trueno en medio de la noche, confirmaron lo inevitable: habían terminado su relación. El mundo Anker se derrumbó. La noticia fue un duro golpe para los fans, que se sintieron traicionados, desilusionados y devastados al saber que su pareja favorita ya no estaba junta, que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción, incredulidad y apoyo para ambos actores. Se organizaron vigilias virtuales, se crearon hashtags de consuelo, se escribieron cartas de despedida. Fue un drama a escala global. Desde entonces, Hande y Kerem han mantenido un perfil bastante bajo sobre su ruptura. Han evitado hablar directamente del tema en entrevistas, han respondido con evasivas cuando se les ha preguntado al respecto y se han centrado en sus respectivos proyectos profesionales. Sin embargo, esto no ha impedido que los fans, que se niegan a perder la esperanza, y los medios de comunicación, que siempre están buscando la exclusiva, sigan especulando sobre las razones de su separación y sobre la posibilidad, por remota que sea, de una reconciliación. El fantasma de Anker sigue presente en el imaginario colectivo. El expediente secreto, las teorías de la ruptura. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Por qué una relación que parecía tan perfecta, tan sólida, tan destinada a durar para siempre llegó a su fin? ¿Qué fuerzas oscuras conspiraron para separar a la pareja más querida de Turquía? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, donde las especulaciones se convierten en teorías conspirativas, donde la realidad se mezcla con la ficción. Aunque ninguno de los dos ha dado una explicación oficial, detallada y convincente, hay varias teorías que circulan en los medios de comunicación y entre los fans, teorías que intentan dar sentido a lo que parece inexplicable. La presión mediática, el precio de la fama. Una de las teorías más populares, y quizás la más plausible, es que la presión mediática y la intensidad de la fama terminaron por afectar su relación. Hande y Kerem se convirtieron en el centro de atención desde el momento en que anunciaron su noviazgo, y cada uno de sus movimientos era analizado, comentado y juzgado por millones de personas en todo el mundo. Esta constante vigilancia, la falta de privacidad, la invasión de los paparazzi, los rumores malintencionados, pudieron haber generado tensión, estrés y ansiedad en la pareja. Era como vivir en una jaula de cristal, donde cada paso era observado y magnificado. Diferencias irreconciliables, el choque de personalidades. Otra teoría sugiere que las diferencias en sus personalidades, sus ambiciones y sus proyectos profesionales pudieron haber contribuido a su separación. Se dice que Hande es una persona más extrovertida, ambiciosa y enfocada en su carrera,
mientras que Kerem es más reservado, introspectivo y tiene intereses diferentes, quizás más ligados a la producción y la escritura. Estas diferencias, sumadas a la exigencia de sus respectivos trabajos, pudieron haber dificultado el mantenimiento de una relación sólida, equilibrada y duradera. Era como intentar encajar dos piezas de puzzle que no pertenecen al mismo juego. Asterisco 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 terceras personas, el triángulo amoroso asterisco asterisco. También se ha especulado, como no podía ser de otra manera, sobre la posibilidad de que hayan existido terceras personas en la relación. Aunque no hay pruebas concretas, fotografías comprometedoras o testimonios irrefutables de esto, algunos medios de comunicación han insinuado, con más veneno que fundamento, que tanto Ande como Kerem pudieron haber tenido encuentros con otras personas durante su noviazgo. Sin embargo, estas son solo especulaciones, rumores sin confirmar, chismes malintencionados que circulan en los mentideros de Estambul. Asterisco 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 la distancia, el enemigo invisible asterisco asterisco. Otra teoría, menos dramática pero quizás más realista, apunta a la distancia física como un factor determinante en su ruptura. Tanto Ande como Kerem tienen agendas profesionales muy apretadas, que los obligan a viajar constantemente y a pasar largos periodos de tiempo separados. Esta distancia, la falta de tiempo para compartir juntos, la dificultad para mantener la comunicación y la conexión emocional, pudieron haber desgastado su relación poco a poco. Era como intentar mantener una llama encendida en medio de una tormenta. Asterisco asterisco las señales ocultas, el lenguaje cifrado de Ande y Kerem asterisco asterisco. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿Ande Ercel ha explotado y revelado todo sobre Kerem Bürsin? ¿Ha contado la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre lo que pasó entre ellos? La respuesta corta es, no completamente pero sí indirectamente. Si analizamos sus entrevistas más recientes, sus declaraciones en eventos públicos, sus publicaciones en redes sociales, podemos notar que Ande ha dejado caer algunas pistas, algunas migajas de información, sobre lo que pudo haber pasado entre ellos. Es como si estuviera hablando en clave, utilizando un lenguaje cifrado que solo los más perspicaces pueden descifrar. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Ande habló sobre la importancia de la independencia, la libertad y el respeto en una relación. Dijo que para ella es fundamental que cada persona pueda mantener su propia identidad, perseguir sus propios sueños y tener su propio espacio, incluso estando en pareja. Esto podría interpretarse como una indirecta a Kerem, sugiriendo que tal vez no se sentía lo suficientemente libre, valorada o respetada en su relación. Quizás sentía que su individualidad estaba siendo sofocada. Además, en otra entrevista, Ande habló sobre la importancia de la comunicación, la honestidad y la confianza en una pareja. Dijo que para ella es fundamental poder hablar abiertamente con su pareja sobre sus sentimientos, sus necesidades y sus preocupaciones, y que la confianza es la base de cualquier relación duradera. Esto podría interpretarse como una crítica a Kerem, sugiriendo que tal vez no se comunicaban lo suficientemente bien, que no eran completamente honestos el uno con el otro, o que la confianza se había roto en algún momento. Por supuesto, estas son solo interpretaciones, especulaciones basadas en sus declaraciones públicas. No podemos estar seguros de lo que Ande quiso decir realmente, de lo que estaba pensando en el fondo de su corazón. Sin embargo, es evidente que sus declaraciones indirectas, sus insinuaciones sutiles, nos dan una idea de lo que pudo haber pasado entre ella y Kerem. Pero no solo Ande ha dado pistas sobre su relación con Kerem. El propio Kerem también ha hecho algunas declaraciones que nos permiten entender mejor lo que sucedió, o al menos tener una visión parcial de la historia. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Kerem habló sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo, sobre los desafíos que implica ser una figura pública y sobre el impacto que tiene la fama en la vida personal. Dijo que la presión mediática, la falta de privacidad y la exposición constante pueden ser muy difíciles de manejar para una pareja. Esto podría interpretarse como una excusa para su separación de Ande, sugiriendo que la intensidad de la fama fue demasiado para ellos, que no pudieron soportar el peso de las expectativas. Además, en otra entrevista, Kerem habló sobre la importancia de la madurez, la estabilidad emocional y la compatibilidad en una relación. Dijo que para él es fundamental estar con alguien que sea seguro de sí mismo, que tenga claro lo que quiere en la vida y que comparta sus valores y su visión del mundo. Esto podría interpretarse como una crítica a Ande, sugiriendo que tal vez no era lo suficientemente madura, estable o compatible para él. De nuevo, estas son solo interpretaciones, conjeturas basadas en sus palabras.
No podemos saber con certeza lo que Kerem quiso decir realmente, cuál era su perspectiva sobre la relación. Sin embargo, es evidente que sus declaraciones también nos dan una idea de lo que pudo haber pasado entre él y Ande. *** El veredicto final, ¿qué aprendimos de Anker? ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué hemos aprendido de la historia de amor y desamor de Ander Zel y Kerem Bürsin? Aunque Ande y Kerem no han revelado todos los detalles de su separación, sus declaraciones indirectas, sus silencios elocuentes y los rumores que circulan en los medios nos permiten entender mejor lo que pudo haber pasado entre ellos. Parece que la presión mediática, las diferencias en sus personalidades, sus ambiciones profesionales divergentes, la falta de comunicación y, quizás, la falta de madurez emocional contribuyeron a su separación. Pero, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Podemos seguir soñando con un final feliz para Anker? Esta es la pregunta que todos los fans se hacen, la pregunta que alimenta su esperanza y los mantiene aferrados a la idea de que el amor puede vencer todos los obstáculos. Y la respuesta es, no lo sabemos. Aunque Ande y Kerem han seguido caminos separados, han rehecho sus vidas y han encontrado el amor en otros brazos, siempre existe una posibilidad, por remota que sea, de que el destino los vuelva a unir. Después de todo, el amor es un sentimiento muy poderoso, impredecible y a veces inexplicable. Sin embargo, también es importante ser realistas y aceptar que tal vez su relación ya no tiene futuro, que su historia de amor ha llegado a su fin. Quizás ambos necesitan tiempo para crecer, madurar y encontrar la felicidad con otras personas. En cualquier caso, solo el tiempo dirá lo que sucederá entre Ande y Kerem. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos, que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado, y que aprendan de sus errores para construir relaciones más sólidas y duraderas en el futuro. *** Resumen explosivo, los puntos clave del drama Anker ***. Y ahora, para finalizar este vídeo mega explosivo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin, desde el flechazo inicial en Senkalkapm, hasta la dolorosa separación que rompió el corazón de millones de fans. Hemos analizado las posibles razones de su ruptura, incluyendo la presión mediática, las diferencias en sus personalidades, la falta de comunicación y la sombra de terceras personas. Hemos examinado las declaraciones indirectas de Ande y Kerem, que nos han dado una idea de lo que pudo haber pasado entre ellos y de cómo se sienten al respecto. Y por último, hemos reflexionado sobre la posibilidad de una reconciliación y sobre la importancia de desearles lo mejor a ambos, independientemente de lo que depare el futuro. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante, entretenido e informativo. Me encanta poder compartir estas noticias, chismes y análisis con ustedes, y espero que sigan apoyando el canal. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. La hora de la verdad, sus opiniones importan ***. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué otros secretos ocultan las celebridades turcas que deberíamos investigar? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todo el salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.